Estamos en lo que es adaptación celular y vamos a... Por favor, callen sus micrófonos porque se está grabando. Vamos a entrar a lo que es el proceso de adaptación. Hiperplasia hemos hecho. Callen sus micrófonos, por favor. Bien. En esta clase vamos a hablar sobre atrofia celular y atrofia de los tejidos. ¿Qué es atrofia? La atrofia, si aquí nosotros tenemos el concepto de atrofia, la atrofia celular es la disminución del tamaño de la célula por una disminución de todos sus componentes intracelulares. ¿Por qué tiene que disminuir el tamaño de las células frente a una privación de oxígeno, por ejemplo, frente a una privación de factores de crecimiento, frente a una disminución de hormonas, etcétera? Entonces la célula va a responder. ¿Y cómo va a responder? Disminuyendo su tamaño. Y disminuye su tamaño porque no necesita mucho metabolismo para responder a esto, ¿no es cierto? Es como si dijeran, esta célula está entrando en una vacación, por lo tanto que descanse, y todos sus procesos metabólicos descansan. Entonces, por eso es que disminuye su tamaño celular, pero hay que entender que la disminución celular es porque también disminuyen sus componentes celulares, disminuye la cantidad de proteínas, la cantidad de lípidos, etcétera, etcétera, para una menor función metabólica y así responder al estímulo que está menos cantidad de factores de crecimiento, menos hormonas, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que hacer una diferenciación en lo que es atrofia celular y en lo que es atrofia de tejidos. Hablamos nosotros de atrofia celular, la disminución del tamaño de las células. Pero en la atrofia de los tejidos tendríamos que decir, sí, es la disminución del tamaño de las células, pero también es la pérdida del número de las células. Entonces, esas dos cosas, porque si hablamos de tejido, estamos hablando del tamaño de las células y del número de las células. Entonces, ahí disminuye el tamaño de todas las células, pero también disminuye el número de las células. ¿Por qué disminuye el número de las células? Porque las células entran en apoptosis. Entonces, tienen que morir las células para poder ser eliminadas del tejido por fagocitosis. Y la única manera de morir de una célula sin provocar lesión en el tejido es la muerte celular programada por apoptosis. Conclusión. Atrofia de los tejidos es la disminución del número de las células y la disminución del tamaño de las células de ese tejido. ¿Cómo disminuye el número de las células? Cuando las células ya no son necesarias, entonces esas células entran en apoptosis, porque la muerte celular por apoptosis no produce ninguna reacción patológica en el tejido. ¿Cuáles son las causas para la atrofia celular? Tenemos atrofia celular fisiológica y tenemos atrofia celular patológica. Entonces, las atrofias celulares fisiológicas tendrían que ser por estímulos fisiológicos. Por ejemplo, tenemos la disminución de los factores de crecimiento, disminución de las hormonas. Por ejemplo, cuando una mujer está entrando en la menopausia, tiene que haber una atrofia del útero. Por lo tanto, hay menor cantidad de estrógenos y esa menor cantidad de estrógenos nos va a llevar a una atrofia del útero. ¿No es cierto? Entonces, hay atrofias fisiológicas y hay atrofias patológicas también. La falta de actividad nos va a llevar a una atrofia patológica por desuso. Por ejemplo, una inmovilización de un miembro inferior después de una fractura les ponen su yeso y lo que vamos a tener va a ser una atrofia muscular en el miembro inferior por desuso. La denervación también es una causa patológica que nos va a llevar a una atrofia patológica. La disminución del riego sanguíneo que nos lleva a una isquemia, esa también es una atrofia
patológica, vemos nosotros una atrofia progresiva en el cerebro, por ejemplo, cuando hay disminución de riego sanguíneo, vamos a tener lesiones en el cerebro que es progresiva. La desnutrición proteico-calórica, ¿qué pasa en la desnutrición proteico-calórica? ¿Qué quiere decir eso? Que llega menor cantidad de nutrientes, entonces no hay muchos nutrientes para que la célula pueda sintetizar su propia energía. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas células que no tienen nutrientes? Van a echar mano al tejido adiposo o van a echar mano a las proteínas de los músculos esqueléticos. ¿Para qué? Para convertirlas en energía, conduciendo de esa manera a una atrofia muscular. ¿Sí? Eso es lo que se explica, por ejemplo, en la atrofia muscular, en enfermedades crónicas como el cáncer. La caquexia, ¿qué es la caquexia? La caquexia es la pérdida muy profunda de la masa muscular, ¿no es cierto? Entonces, pérdida del tejido adiposo, etcétera, etcétera. La caquexia que acompaña a las enfermedades inflamatorias crónicas, ¿por qué hay caquexia? Por caquexia en los tumores malignos también. Pero también se presenta caquexia en enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué se presenta la caquexia o la atrofia del músculo, atrofia de tejido adiposo, etcétera, etcétera, en las enfermedades inflamatorias crónicas? Porque se presenta una citocina, una sustancia química que se llama factor de necrosis tumoral. Esto se llama factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral, que es una citocina, que es una sustancia química que participa en las reacciones inflamatorias, suprime el apetito y agota la reserva de lípidos y posteriormente se va a presentar la atrofia muscular. Entonces, ese es el mecanismo para hablar de caquexia en enfermedades inflamatorias crónicas. La responsable de esa, ¿cuál es? Esta citocina, que es el factor de necrosis tumoral. Esa suprime el apetito. Entonces estamos llegando a que no consume nutrientes y por lo tanto va a echar mano a los lípidos, va a echar mano a las proteínas de las fibras musculares y por supuesto que van a entrar en atrofia. El mecanismo de la atrofia. Vamos a ver si... El mecanismo de la atrofia, no sé si es esta o es otra. Sí, el concepto y las causas. El mecanismo de la atrofia. Para explicar el mecanismo de la atrofia hay tres formas de explicar o tres procesos que se presentan o cuatro procesos que se presentan en la atrofia. ¿Por qué esa célula se vuelve más pequeña? ¿Por qué consume sus propios componentes? Porque decimos es la disminución de la célula a expensas de todos sus componentes intracitoplasmáticos. Entonces va a haber menor cantidad de proteínas, menor cantidad de lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pierde sus proteínas? Miren, de cuatro maneras. Primero, menor síntesis de proteínas. Sintetiza menos proteínas porque no tiene nutrientes o no puede tener cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, uno, menor síntesis de proteína, pero no solamente menor síntesis de proteína, podría aumentar la degradación proteolítica por la vía de la ubiquitina proteosoma. Esto generalmente se ve en la caquexia cancerosa. Utiliza esta vía, o sea, proteólisis por la vía ubiquitina proteosoma, ¿sí? Ahora, hay otro mecanismo también. Las células privadas de nutrientes activan la vía autofagia lisosoma. Ustedes saben muy bien que cuando las células que están privadas de nutrientes van a consumir sus propios componentes proteicos. Entonces, para consumir esos componentes proteicos, tiene que formar primero una vacuola que se llama autofagosoma. ¿No es cierto? Entonces, esa es la autofagia. Ese autofagosoma luego se va a unir al lisosoma, formando el autofago lisosoma. Alimentándose entonces sus propios componentes, las va a destruir por autofago lisosoma. ¿Qué quiere decir? Que pierde componentes proteicos, lipídicos, por la vía de la ubiquitina proteosoma y por la vía de los componentes lisosómicos, por las dos vías de componentes, ¿sí?
Pero sabemos muy bien que hay muchos componentes, muchas sustancias de degradación que se forman y no pueden ser eliminados hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con esos cuerpos, con esos elementos degradados que no pueden ser eliminados hacia fuera de la célula por exocitosis? Se van a quedar como cuerpos residuales. Uno de esos ejemplos de cuerpos residuales es los gránulos de lipofucsina, que es un pigmento de color pardo que se ve mucho en las células atrofiadas. Y cuando tenemos un tejido atrofiado, un órgano atrofiado, se va a ver de color pardo. Eso se llama atrofia parda. Entonces, la coloración de esos órganos atrofiados es gracias a la lipofucsina, que es un pigmento de desgaste. Cuerpo residual. Los tejidos también pierden células mediante la apoptosis. Entonces, cuando nosotros tenemos que una célula entra en atrofia, estas células tienen que ser luego eliminadas porque ya no puede responder en forma normal a ese estímulo, a ese menor estímulo que le está provocando la atrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con esta célula? La mitocondria va a captar esa información y le va a decir, nada, señor, usted entra en apoptosis. Entonces, se va a activar la muerte celular programada, que puede ser fisiológica o puede ser patológica, y por lo tanto va a entrar en apoptosis para que pueda ser eliminada del tejido esa célula. Entonces, de esa manera, los tejidos pierden la cantidad de células. La etiología está el hambre, el envejecimiento, que es fisiológico, las insuficiencias circulatorias, la presión local, la oclusión de los conductos, las hormonas, la denervación, agentes tóxicos, farmacológicos, radiaciones. Todos estos son las etiologías. Unas para la atrofia patológica y otras para las atrofias fisiológicas. ¿Cómo se ven las células atrofiadas o los tejidos atrofiados? Aquí vamos a ver lo que es la macroscopía y la microscopía. Esto no está en sus libros. En la macroscopía hay una disminución del tamaño de los órganos, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a ver esos órganos? Disminuidos de tamaño, ¿no es cierto? Y con una consistencia aumentada, casi gomosa y pálida, o puede ser de un color parduzco. Así se ve macroscópicamente, con menor peso, con una consistencia aumentada media gomosa, o palidez, o de un color café. La microscopía, hay una disminución del tamaño de las células, los núcleos son pignóticos, hay pigmento de lipofucsina y hay aumento del colágeno intersticial. Puede haber también una degeneración gelatinosa en los tejidos y hay un colapso vascular en los tejidos. Entonces, esto hasta aquí es solamente cómo se ven las células atrofiadas y todo esto es para ver cómo se ven en el microscopio los tejidos atrofiados. Entonces, vamos a tener una colágena intersticial, una degeneración gelatinosa, un colapso vascular. Vamos a ver. Ahí tenemos, esta es la macroscopía del cerebro normal y esta es la macroscopía del cerebro atrofiado. Los surcos se hacen más prominentes, los lóbulos son más pequeños, con surcos completamente profundos, ¿sí? Es todo sobre la atrofia celular y la atrofia de los tejidos u órganos. Vamos a pasar a ver lo que es metaplasia, que es otro tipo de adaptación celular. Concepto de metaplasia. Es la sustitución, escuchen bien esto, es la sustitución de una célula madura alterada, por otro tipo de célula madura normal, pero de la misma línea germinativa. Ese cambio de una célula madura alterada por otro tipo de célula madura alterada tiene que soportar mejor la agresión que le está provocando este cambio, ¿sí? Entonces tenemos, ejemplo, un epitelio
una célula epitelial, un tejido epitelial va a ser cambiado por otro tipo de epitelio. Aquí un epitelio simple, por ejemplo, va a ser cambiado por un epitelio escamoso, porque este epitelio escamoso soporta mejor las agresiones físicas, agresiones químicas, etcétera, etcétera. Pero que no se realiza, no realiza la misma función. El nuevo epitelio que va a reemplazar al epitelio normal lesionado, no realiza la misma función, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Como no realiza la misma función, este tipo de adaptación es un arma de doble filo. Puede ser útil cuando reemplaza una célula lesionada por una célula normal, pero también puede ser peligroso, puede ser dañina, porque son asiento de tumores malignos, de cáncer. Ejemplo les voy a dar. Después vamos a hablar de los ejemplos. Es un tipo de adaptación que puede ser reversible o irreversible. ¿Sí? La metaplasia. Miren lo que yo digo, la metaplasia, la causa siempre es un agente irritante. Puede ser un agente irritante químico o un agente irritante físico. Ahí está, irritaciones físicas o químicas. Entonces, si son irritaciones, entonces quiere decir que la metaplasia siempre va a ser patológica, pero puede ser reversible e irreversible. ¿Sí? La metaplasia es positiva, dice, pero podría convertirse en negativa cuando evoluciona a displasia, tumores malignos como el carcinoma o sarcoma. Vamos a ver más después por qué se hace esta adaptación, en vez de ser beneficiosa, se hace patológica, negativa. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo, miren ustedes, el mecanismo de la metaplasia. Esto tienen que tomar muy en cuenta. Es una programación. Existe una programación fenotípica a nivel de las células madre tisulares. Por ejemplo, yo tengo un epitelio y ese epitelio ha sido lesionada por agresiones químicas. Entonces, tenemos células madre tisulares, que son células de reserva. Estas células madre tisulares cambian su fenotipo. Entonces, estas células madre tisulares van a madurar no al epitelio que se está perdiendo, sino a otro tipo de epitelio. Por eso es que se dice, es una reprogramación fenotípica a nivel de las células madre tisulares. Como resultado, vamos a tener la presencia de otro tipo de células maduras normales, más resistente a los estímulos agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar aquí ejemplo de metaplasia. Tenemos ejemplos de metaplasia. Aquí quiero hacer una redundancia. Mire, ¿cuál es la patogenia de la metaplasia? Es la reprogramación fenotípica que se produce a nivel de las células madre tisulares para dar origen a otro tipo de células maduras normales, pero de la misma línea germinativa, epitelio por epitelio o tejido mesenquimatoso por tejido mesenquimatoso. No podría ser tejido epiteliar por tejido mesenquimatoso. Eso no es metaplasia. Tiene que ser epitelio por epitelio, mesénquima por mesénquima. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de metaplasia. La metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. Ustedes saben muy bien que el epitelio respiratorio, la tráquea, los bronquios, tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué este epitelio? Porque tiene que los cilios rechazan o eliminan a las partículas de polvo, el moco igual. Por eso es ese epitelio normal en las vías respiratorias. Esa es su función, de eliminar las partículas del polvo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Este epitelio estratificado, cilíndrico o pseudoestratificado, ese epitelio pseudoestratificado, ciliado, eso es lo normal. En los fumadores, la nicotina es un agente químico irritante para este epitelio pseudoestratificado ciliado. Entonces, esta nicotina lesiona, es una lesión química, es tóxica. Se lesiona el epitelio, entonces la célula madre tisular de ese epitelio, que es la célula basal, la célula madre tisular va a realizar una reprogramación fenotípica, esta célula madre basal,
va a reprogramarse fenotípicamente. Estoy hablando fenotipo, forma. Entonces, ¿qué va a dar origen? Va a dar origen a otro tipo, a otra forma de epitelio. En este caso va a dar origen a un epitelio estratificado, plano, sin queratina. Miren cómo se está cambiando el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado por epitelio estratificado, plano, sin queratina. Este epitelio no tiene cilios. Este epitelio no tiene células caliciformes, pero es un epitelio. Por eso no va a realizar la misma función que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. No realiza la misma función, pero valga la pena de que por lo menos va a cubrir a la mucosa, ¿no es cierto? Por eso es que es arma de doble filo la metaplasia. Vamos a otro tipo de otros ejemplos que tenemos acá es la carencia de la vitamina A o el ácido retinoico. Se llama carencia de la vitamina A o ácido retinoico. Induce también la metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. O sea, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado va a ser cambiado por metaplasia escamosa. ¿Sí? Otro ejemplo de metaplasia es el esófago de Barrett. Aquí me dirán, pero doctor, usted ha dicho de que el epitelio estratificado es más resistente que los otros epitelios simples. ¿Qué pasa en el esófago de Barrett? ¿Qué tipo de metaplasia es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es la sustitución del epitelio estratificado, plano, no queratinizante del tercio inferior del esófago. Ustedes saben muy bien que el tercio inferior del esófago tiene un epitelio de revestimiento, su mucosa tiene un epitelio de revestimiento que es epitelio estratificado plano sin queratina. ¿Sí? Bien, eso es lo normal. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el esófago de Barrett? Es la sustitución de este epitelio estratificado plano no queratinizante por un epitelio de tipo gástrico. Y ustedes saben muy bien que el epitelio de tipo gástrico es cilíndrico, simple, con células caliciformes con microvellosidades, pero es epitelio cilíndrico simple. Entonces, no estaría de acuerdo con el concepto que yo les he dado, ¿no? Está de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando hay un reflujo gástrico, los componentes del jugo gástrico son ácidos. Entonces, cuando hay reflujo gástrico, se vienen esos componentes del jugo gástrico al esófago. Y el esófago no está acostumbrado a un pH ácido. Pero la mucosa, el epitelio gástrico, sí está acostumbrado a ese pH ácido. Por eso es que el epitelio estratificado plano, no queratinizante del tercio inferior del estómago, se reemplaza por este epitelio cilíndrico simple de tipo gástrico. Ese es el esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es la sustitución del epitelio estratificado plano, no queratinizante, por epitelio cilíndrico simple de tipo gástrico, que soporta mejor el pH del jugo gástrico. Pero no solamente los tejidos epiteliales sufren metaplasia, también sufren metaplasia el tejido conjuntival. Ejemplo de aquello es la miositis osificante. ¿Qué es la miositis osificante? Especialmente aparece cuando hay un trauma muscular en los accidentes automovilísticos. Lo primero que te golpea son los músculos y los huesos. Entonces, en un golpe duro del músculo, ¿qué va a haber? Una hemorragia. Entonces, va a haber necrosis hemorrágica en el músculo. Ese músculo necrótico hemorrágico tiene que ser eliminado por fagocitosis. Y ese músculo ya no va a ser reemplazado por otro músculo, sino va a ser reemplazado por tejido óseo, por tejido cartilaginoso. Por eso se dice miositis osificante, porque ese músculo ha sido reemplazado por tejido óseo maduro normal. Entonces, el reemplazo de una célula madura normal por otro tipo de célula madura normal, pero en este caso en el tejido conjuntival o mesenquimatoso. Vamos, seguiremos. Displasia. ¿Qué es la displasia? Es una alteración a la maduración
Sí, tengo todavía. Es una alteración en la maduración de las células que se observan en los tejidos epiteliales, acompañado de variaciones en el tamaño, en la forma de las células, aumento en la irregularidad, hipercromasia de los núcleos, una disposición desordenada de las células del tejido epitelial. Las displasias ¿Te doy cena? se ven más en el tejido epitelial. ¿Qué es una displasia? Es la alteración en la maduración de las células. Las células inmaduras aparecen en tejidos maduros y eso no es correcto. Esa es la displasia. Claro que se acompaña de alteraciones en la forma, en el tamaño, en la coloración de los núcleos. Se hacen células más grandes, se hacen células de citoplasmas irregulares, de núcleos voluminosos, hipercromáticos, de una disposición anárquica, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de displasia. Ahora, la patogenia de la displasia. Las causas son estímulos crónicos que alteran a las células para que no maduren y se presentan en epitelios maduros. Pero cuando desaparece la causa, esta forma de adaptación involuciona y puede llegar a ser normal. Pero si no desaparece la causa, estas pueden desencadenar en tumores malignos. Es una lesión preneoplásica. Las células sufren mutaciones en su genoma que pueden desembocar en cáncer. Esa es la displasia. Luego tenemos epitelios. Siempre la displasia afecta más al tejido epitelial. Miren, todos los epitelios son afectados, pero los más frecuentes de estos epitelios son el cérvix uterino, las vías respiratorias, el epitelio gastrointestinal, la piel y la próstata. Ahora tenemos gradaciones. Esto de las gradaciones la voy a dejar para la próxima semana porque quiero explicarles cómo se dividen los tejidos epiteliales en 3 porciones para poder dar estas gradaciones. Hay 2 tipos de gradaciones. Una escuela, estas son diferentes escuelas. Una de las escuelas utiliza estas 2 gradaciones, de bajo grado, de alto grado. Otras escuelas para clasificar las displasias utilizan 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. La próxima semana voy a explicar las gradaciones. No quiero que a medio explicar me toquen y me digan ya es hora. Muchachos, esta grabación ya la estoy haciendo y yo creo que mañana la voy a pasar al representante de curso para que puedan pasar a